La paz de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy quiero compartir esta enseñanza que he titulado Sé salvo. Y en parte es un mensaje dirigido a toda persona que aún no es cristiana, que aún no se ha decidido rendir su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y otra parte de la enseñanza está dirigida a todos los que ya somos creyentes y la petición que Dios nos hace a nosotros de ir y compartir el mensaje del Evangelio. Pero primeramente vamos a poner esto en las manos del Señor. Amado Dios, tú nos has redimido por nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos confesado con nuestra boca y creído con nuestro corazón. Y nos has lavado, nos has perdonado, nos has tomado nuestro nombre para ponerlo en el libro de la vida. Y sabemos, Señor, en nuestro interior que somos salvos. Pero hay muchas personas que aún viven, Señor, presas de diversas confusiones, porque muchas personas piensan que todos los caminos llevan a ti, y a la luz de tu palabra eso no es posible. Y hoy quiero que me ayudes a compartir sobre esto, Señor, para guiar a tu pueblo y guiar a todos aquellos que te buscan de corazón, pero que aún no han encontrado el camino. Y sé que tú eres el camino, Señor, por eso guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer pasaje que quiero tocar está en Romanos 10. Romanos 10, versículo del 8 al 10. En esta versión, en la versión 60, Reina Valera 60, voy a leer estos dos versículos y posteriormente voy a leer en una traducción que se llama Biblia a la Palabra, solo que voy a leer desde el versículo 4. Comencemos en Romanos 10, del 8 al 10. Dice así: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así se lee en la versión 60. Ahora, Biblia a la Palabra, a partir del versículo 4, pero igual de Romanos 10, dice: Pero Cristo constituye el punto final de la ley, y por él restablece Dios en su amistad a todo creyente. En cuanto a la fuerza salvadora de la ley, así escribe Moisés: quien cumpla la ley encontrará vida en ella. En cambio, de la fuerza salvadora de la fe dice así: no te inquietes preguntando ¿quién podrá subir al cielo? Se sobreentiende que para hacer que Cristo baje, ni tampoco ¿quién bajará al abismo? Se sobreentiende que para hacer subir a Cristo de la muerte. Lo que dice la Escritura es esto: la palabra está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu propio corazón, y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos. Si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor, y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvo, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad, y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Muy bien. En estos versículos se halla contenido el fundamento de la fe cristiana, es decir, reconocer que Jesucristo es el Señor. Los cristianos tenemos esa característica, que ponemos nuestra fe únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los cristianos no aplica, no usamos aquel refrán que dice que todos los caminos llevan a Dios. Nosotros entendemos que Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, así que a través de Él solamente se llega al Padre. Reconocerle a Él como Señor, reconocerle como el Mesías, reconocerle como el Hijo de Dios, creer que murió por nuestros pecados y creer que resucitó de entre los muertos para a la vez hacernos resucitar a nosotros en el día final. Si todas estas cosas que Él hizo, dijo y hizo, nosotros las creemos de todo nuestro corazón, la Biblia dice que seremos salvos. Y si proclamamos públicamente que Él es el Señor, seremos salvos. Esto va más allá de un momento de emoción. En nuestras reuniones cristianas, cuando le damos culto a Dios,
De vez en vez, no siempre, pero de vez en vez invitamos a que la gente reciba a Cristo como su Señor y Salvador. No es una fórmula, no es una jaculatoria, le ayudamos a la gente que está iniciando, que quiere creer en Jesucristo, que quiere adentrarse en la palabra y que está comenzando, y les guiamos en una oración de fe para que ellos acepten a nuestro Señor Jesucristo. Hay grupos en la actualidad que dicen que eso es antibíblico, que no lo necesitamos hacer. Miren, indistintamente, si alguien recibe a Cristo mientras va en la pecera, mientras va manejando, mientras va en el camino, mientras está trabajando, esa persona, si recibe a Cristo, lo invita a su corazón, va a ser salvo. Sin embargo, qué importante es que nosotros hagamos pública nuestra fe, porque esa es como una garantía más, como que es de a de veras tu conversión, como que no estás solamente ocultando tu fe, sino que la estás publicando. Y este versículo habla de eso, que tu boca confiese a nuestro Señor Jesucristo, que le digas, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, yo he creído en Él. Jesucristo, creo en ti, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, creo que moriste, creo que resucitaste, eres el dueño de mi corazón y solamente tú me vas a salvar. Eso es importantísimo, que nosotros lo hagamos y que cada persona que quiere venir al Señor lo haga. Así que implica, este pasaje implica que Jesucristo es el Hijo de Dios, insisto, que resucitó físicamente, no solo en la mente de los discípulos, como los agnósticos decían, que solamente era una imaginación de los discípulos. Pero este versículo nos dice dos cosas que garantizan la salvación para cualquier persona que lo acepte. No importa su raza o su color, no importa su condición social, no importa su edad. Mientras quien lo haga de todo corazón y quiera confesar a nuestro Señor Jesucristo públicamente, esa persona Dios la va a justificar. Qué importante es esto. Por eso quise leer en la otra traducción, en Biblia la Palabra, así se llama esa traducción, que Cristo es el fin de la ley. Es decir, a partir de que nuestro Señor Jesucristo aparece en la historia, Él es un parteaguas en la historia, a partir de su muerte, su resurrección, Él le da el cumplimiento a la ley y a través de nuestro Señor es que nosotros podemos entrar en la gracia divina. Porque mira, déjame decirte, por mucho que nos esforcemos, por mucho que intentemos, nadie, y eso lo testifica Dios mismo en su palabra, nadie puede guardar al dedillo toda la ley. En algún punto hemos de fallar o hemos fallado los seres humanos. Quien piensa que ya es perfecto en esta vida, esa persona está equivocada y está contradiciendo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice primera carta de San Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que Dios siempre va a tener la verdad y a través de su palabra nos dice que por mucho que nosotros nos esforcemos, en algún punto estamos fallando. Entonces, la forma en la que Dios salva a la humanidad es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, quien lo acepte, quien lo confiese, quien lo crea, quien lo declare, quien lo reciba de todo su corazón. Toda persona que hace lo que Dios ha dicho en estos versículos, inmediatamente obtiene su salvación. Un hombre, maestro de la ley, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, llamado Nicodemo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no entrará en la vida eterna. Y él, siendo maestro de la ley, pues no entendía la forma profunda de las palabras de nuestro Señor. Y él dice, ¿acaso tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre para ser salvo? Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando venimos al mundo, cuando nos da a luz nuestra madre, es un nacimiento físico. Ese nacimiento nos hace saber que estamos vivos y que estamos reales y que estamos presentes en este planeta. En su momento nos llevan a registrar, tenemos un acta de nacimiento que certifica que nosotros existimos, que nacimos. Y en la vida espiritual, lo que trata de decirle el Señor a Nicodemo,
que esa persona que quiere entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del Espíritu, tiene que hacer esto que estamos diciendo aquí, confesarlo a Él públicamente y recibirlo, creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La obra completa de la redención es sus palabras, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Creer en estas cosas nos hace justos delante de Dios. Sin que esto se malentienda, porque algunos, cuando usamos mucho el término de gracia o justificación, piensan que es como darles alas para que hagan lo que quieran. Ya he dicho en reiteradas ocasiones que eso no es así, porque una persona que nace de nuevo no vuelve a ser la misma que antes. Espero que lo estemos comprendiendo bien. La fe en nuestro Señor Jesucristo implica también en rendición, implica entrega. Es cierto que Él vino para dar su vida por todos nosotros, pero la salvación no es en automático. Hay grupos en este tiempo que dicen, bueno, si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos los pecadores, pues entonces todos son salvos en automático. La gente no necesita hacer nada, ya Él ya pagó por los pecados de la humanidad, pero no es así de simple. Sí pagó por todos, pero en el sentido de que todos pueden entrar a esta gracia y pueden obtener la salvación de su alma si reciben a nuestro Señor. Solo los que respondan de una forma activa al llamado de nuestro Señor serán partícipes de esta promesa. Entonces, cuando alguien decide tomar un camino de una relación profunda con el Señor Jesucristo, de recibirle en lo profundo de su corazón, esa persona va a nacer de nuevo. Y en ese momento hay un acta de nacimiento en la dimensión espiritual, pero en el cielo. Los ángeles registran fulano de tal, fulana de tal, aceptó al Señor Jesucristo en tal fecha, y ese registro está permanente allá. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, se lee así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que ese registro de nuestro nombre, cuando decidimos recibir al Señor, cuando se toma, los ángeles toman esa nota, ese registro en tiempo y forma, es como un acta de nacimiento en la dimensión espiritual, en la que el día en que esto ocurra, de Apocalipsis 20, cuando toda la gente se presente delante del Señor y se abran los libros, si tu nombre no aparece ahí, estás perdido. Y si tu nombre sí aparece ahí, entonces eres salvo. Claro que no debe de ser o no ha de ser solo una confesión meramente emocional, aunque cuando recibimos al Señor hay lágrimas, hay gozo, hay de todo, pero no debe ser algo meramente emocional. Por eso en Romanos 10 dice que debe ser de todo corazón. ¿Por qué? Hago esta aclaración. Muchísima gente, yo he visto pasar como pastor, muchísima gente que pasa al frente, al altar y recibe al Señor, pero poco tiempo les dura la emoción y luego se alejan de nuestro Señor. Y en el cielo también hay goma. Bueno, así que, ¿qué significa confesarlo y qué significa creer de todo corazón? Confesarlo a Él como Señor significa que uno se somete a su señoría. Someterse a su señoría. ¿Por qué? Porque Él es nuestra máxima autoridad. Si le llamamos Señor, entonces lo respetamos, lo reverenciamos y lo honramos con nuestra obediencia. Así que quiero mostrarles algunos pasajes que nos hablan de esto, de cómo debemos someternos. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué interesante, Dios fue manifestado en carne, aunque hay grupos que no creen que Jesucristo sea Dios. Pero
si leemos cuidadosamente la Escritura, esa fue la razón, una de las razones principales por las que los judíos mataron a nuestro Señor, porque ellos decían, siendo hombre te haces Dios. A aquella ocasión cuando Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, hablando de su eternidad. Entonces tomaron piedras para apedrearlo y decir, tú estás blasfemando, tú solamente eres un hombre y tú no eres más que eso. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué claro. Sigo en esta misma línea leyendo algunos versículos muy importantes porque confesamos que nuestro Señor es Él la máxima autoridad, Él es Dios, Él es el Rey del universo, todos sus enemigos se someten debajo de sus pies. Ya dije hace rato en Juan 14:6, Él le dice a su discípulo, pero lo escucharon todos sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que concentrar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Insisto, no todos los caminos llevan a Dios. Ese es un engaño del enemigo, un refrán que hemos acuñado. Mucha gente o perezosa que no quiere estudiar, no quiere leer lo que Dios ha dejado en su palabra, no quieren profundizar, se contentan con ese refrán. Dicen, bueno, yo creo que todos los caminos llevan a Dios y finalmente tu religión, la mía, nos van a llevar para allá. Yo creo que no. Hay que descubrir bien lo que Dios quiere de nosotros. Así que en Juan 14, del 8 al 11 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, pues creedme por las obras. Qué interesante, nuestro Señor Jesucristo se compara con el Padre. Y yo sé que para muchos grupos eso es como algo blasfemo. Dicen, no puede ser posible. Él solamente fue un hombre. Pero confesar, insisto, a nuestro Señor Jesucristo implica creer quién es Él. Siendo Él el Señor, debemos guardar su palabra y no contentarnos con decir, sí, ya sé que Jesús es el Señor, me lo enseñaron mis padres, me lo enseñaron mis antepasados. Ya lo he visto en películas. Sí, la gente dice eso. O incluso pudiste haber un día pasado al frente en un altar, en una iglesia cristiana, decir, sí, recibo a mi Señor Jesús. Y después fue algo emocional y después te apartaste de Él. Va más allá, insisto, de un simple conocimiento intelectual. Implica rendición. Confesar a Jesucristo implica que te vas a someter a Él. No es bueno que se tuerzan las Escrituras pensando que solamente hay que declararlo con los labios y hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana. No, si lo declaras con tu boca, te rindes con tu corazón. Por eso en Romanos 10 está muy preciso. Lo declaras con tu boca, pero te rindes o lo crees con todo tu corazón y tú te sometes a Él. En Lucas 6 dice así, verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Él mismo nos dice, bueno, si tú me llamas Señor, si tú dices que yo soy el Señor, haz lo que te pido. Tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, tú me llamas Señor, pues haz lo que yo te estoy diciendo. Que, entre otras cosas, que ha dicho el Señor en su palabra que nosotros hagamos. Por ejemplo, Él dijo tantas cosas. Que amáramos a nuestro prójimo, que perdonáramos al agresor, que no pasara desapercibido en nosotros la unidad como creyentes, que rompiésemos con los vicios, que viviéramos en paz, que renunciásemos a todo lo oculto y vergonzoso, que ordenásemos nuestros caminos, que respetemos a los demás, que no seamos inmorales, que vivamos en santidad.
que no sigamos la corriente de este mundo, que nos alejemos de toda clase de mal, que lo adoremos, que le sirvamos, que podamos compartir con otros lo que Él nos ha enseñado, etcétera. Estos son algunos ejemplos de todo lo que Él dijo. Si tú quieres conocer a precisión lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y encargó a los suyos, es importante leer el Evangelio en sus 4 versiones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran y nos dan testimonio de lo que nuestro Señor dijo e hizo. Aunque, déjame decirte, como dijo el mismo San Juan en el último capítulo de su libro, y hay muchas otras cosas que Jesucristo dijo y hizo, las cuales si se escribieran todas una por una, no cabrían los libros en todo el mundo. Es metafórico, ¿verdad? En el sentido de que aún falta mucho, ellos nada más recogieron para escribir lo que consideraron necesario para que fuese conocido de nosotros y llegásemos a creer que Él es el Señor. Pero hizo muchas cosas más. Mucha gente dice, ay no, pastor, yo nada más creo, pero de lejecitos. No quiero fanatizarme. Y muchos así están, como espectadores, expectantes de lo que otros hacen. Y yo he conocido mucha gente que incluso han pasado por el cristianismo, después se hacen críticos del Evangelio. Un crítico del Evangelio es decir, bueno, yo analizo lo que está bien, lo que está mal, pero yo mismo no me comprometo con nada. Son capaces de juzgar entre una y otra fe, entre una y otra religión, pero no son capaces de comprometerse con nada. Insisto, eso tampoco les salva. Y eso aquí dice, si me llaman Señor, ¿por qué no hacen lo que digo? La fe que decimos tener los cristianos implica entrega. Y de lo contrario, nuestra fe es vana, no sirve para nada. La fe siempre va acompañada de cambios, no solo es algo intelectual. En Santiago 2, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Está muy claro ahí. Aún los demonios creen y tiemblan. Nuestro Señor Jesucristo, en su tránsito sobre este planeta, en su tiempo ministerial, los 3 años que estuvo ejerciendo su ministerio, ya he compartido en otras ocasiones, pero lo repito en esta enseñanza, aún los demonios lo conocían. Cuando se topaban con él, daban voces, chillaban, gritaban, se tiraban a la gente, le provocaban espumarajos por la boca. Y como dice aquí, aún los demonios creen y tiemblan. Eso me hace recordar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, 7 hermanos que se dedicaron a ser exorcistas ambulantes. Y ellos no conocían personalmente al Señor Jesucristo, no lo habían recibido, no lo habían aceptado, pero se habían dado cuenta que los apóstoles, al decir espíritu inmundo, sale en el nombre de Jesús, y ellos quisieron hacer lo mismo. Y hay un caso ahí, ¿verdad?, donde el hombre endemoniado se vuelve contra ellos y les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, o sea, conozco a sus siervos, conozco al Señor, pero ¿ustedes quiénes son? Y ellos no tenían la autoridad para echarlo fuera, y dice la Biblia que aquel hombre en que moraba aquel espíritu saltó contra ellos y los mandó a su casa heridos y desnudos, 7 personas. Pero vuelvo al punto, no solo es una confesión intelectual, es una confesión del corazón. La fe correcta implica rendición. La fe correcta siempre va a ser un cambio constante, progresivo, como dice también un proverbio, como la luz de la aurora. Va a ir en aumento esa luz. También se reitera en Salmos, la luz del justo va a ir en aumento. Lo que significa confesar a Jesucristo implica también que tú dejas de creer o haces a un lado aquellas creencias antiguas, porque curiosamente hemos heredado que hay muchos mediadores ante Dios. Eso es un error, no está en la Biblia. Y la gente dice, bueno, es que si me falla uno, tengo a otro. Si me falla Jesús, pues tengo al santito fulano, a la santita fulano. Eso está mal, no es correcto.
el centro de la fe y de la salvación es Jesucristo, el único mediador es Él, como también dice en Hechos 4:12, en todo el mundo bajo el cielo, Dios no nos ha dado otro nombre por medio del cual podamos ser salvos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero también leímos que es indispensable que al hacer nuestra confesión, nuestro Señor Jesucristo, creamos de todo corazón que Él resucitó. Y este es otro punto interesante. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que también nosotros vamos a resucitar. El día último, cuando Jesús ya venga a renovar todas las cosas, cuando la Biblia habla del fin, no habla de la extinción de la humanidad, sino de la renovación de todas las cosas, y el día en que Dios le tomará cuentas a todos los seres humanos que han pasado por este planeta, todos vamos a resucitar. Jesús es la garantía. Solo que unos resucitarán para condenación y confusión perpetuas y otros para salvación y vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Él se levantó con gran poder y gloria para mostrarnos, insisto, que Él tiene el dominio sobre la muerte. Él la venció. Este acontecimiento es el centro de nuestra fe. Y se los voy a expresar de la siguiente manera. Si Cristo, quiero usar un poco de psicología inversa aquí, como hacen los psicólogos, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, la fantástica historia de haber sido engendrado por el Espíritu Santo fue inventada por su madre en pecado. Si Cristo no resucitó, vuélvete, Mateo, podríamos decirle, a tu banco de los públicos tributos, porque su suntuosa fiesta que preparaste para el hombre de Galilea era para un glotón y no para el Mesías. Si Cristo no resucitó, vuélvete, Pilato, a tu tribunal. No era necesario lavar tus manos de la sangre de aquel hombre, porque él era solamente un impostor. Si Cristo no resucitó, vana fue la fe de un hombre llamado Juan Host, quemado en la hoguera 5 siglos después de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, ¿para qué sirve la fe entonces? Espero que me estés comprendiendo lo que trato de decir. Pero ¿sabes qué? Yendo al punto, nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, está vivo y está resucitado. Como también lo dice San Pablo, yo soy testigo de la resurrección de Cristo, y no solo yo, hay más de 500 personas que vieron cuando Él resucitó. Se les manifestó, pues, en el momento, y estuvo a más de 500 personas, menciona Él, que se les manifestó. Y hablo de San Pablo, ¿por qué? Porque cuando San Pablo, en la época de él, Jesús ya se había ido al cielo, ya había ascendido, pero de momento se le aparece para decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él era perseguidor de cristianos, y en el momento que nuestro Señor se le manifiesta, pues se convierte en cristiano. Jesús está vivo y resucitado, si no nuestra fe resultaría vana, esta predicación sería vana, todo lo que hacemos, la fe de miles de personas, de millones de personas a lo largo del mundo sería vana. Pero insisto, nuestra fe no es vana, porque Él está vivo y resucitado, Él está en medio de nosotros. Se fue, sí, pero prometió estar en medio de nosotros. Ahora Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él dice ser el Mesías, dice ser el Hijo de Dios, dice ser el medio de la salvación, y tiene toda la razón, no hay otro. Muchos a lo largo de la historia se han querido adjudicar ser el camino, ser la verdad y ser el testimonio verdadero de las cosas. Hay muchos personajes que podríamos mencionar esta noche, pero por decir algunos, Buda, que vivió unos 5 siglos antes de nuestro Señor, él decía, en la medida que nosotros vamos a reencarnar, iremos puliéndonos y iremos perfeccionando, y por eso hay todo un culto a Buda,
porque según los que lo siguen, él dijo la verdad. Mahoma, que vivió mucho después de nuestro Señor Jesucristo, dijo, bueno, en aquella época fue Jesús, ahora soy yo. Y por eso todos los islámicos siguen a los escritos de Mahoma. Ya he reiterado, respetamos cuando la gente dice yo quiero creer en lo que yo quiera, eres libre, pero bien haríamos, insisto, que nuestro Señor Jesucristo es el centro de la fe. Él no dudó, no dijo de ninguna manera ilustrativa que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que era el Señor, que era a quien debemos de darle cuentas, que era la máxima autoridad. No, lo hizo a precisión y sus palabras repercuten hasta nuestros días. Así que Él está en medio de nosotros, claro, en una forma espiritual, porque Él ascendió después de haber resucitado, ascendió al cielo, después de habérsele manifestado, ya dije, a más de 500 personas que dieron testimonio. Nosotros no le vemos ahora, pero Él está en medio de nosotros, está tocando a la puerta de nuestro corazón. Él quiere darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento, ya dije. Cuando venimos al mundo, que nos da luz nuestra madre, es en la parte material, es como nos damos cuenta, ¿verdad? La gente se da cuenta que ahí existe una persona porque la ve. Pero cuando recapacitamos, vamos creciendo, vamos reconociendo a nuestro Señor. En la dimensión espiritual tenemos un nuevo nacimiento y eso es lo que garantiza que tendremos la vida eterna con Él asegurada, estaremos con Él, cerca de Él. Ahora, no solo aceptar al Señor trae la bendición de la vida eterna. En tiempos como estos tenemos que refugiarnos en Él. Y Él no nos defrauda, como dice la misma Escritura, ninguno de los que creen en Él será defraudado. Él es capaz de llevar nuestras cargas, como se lee también en Mateo 11, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro Señor tiene el poder y la autoridad para aligerar nuestras cargas. Nuestro Señor tiene el poder y la autoridad para traer a paz que necesitamos en este tiempo. Nuestro Señor tiene el poder y la autoridad para sanar tus heridas, por muy graves que hayan sido, por muy traumáticas que hayan sido. El Señor tiene el poder y la autoridad para sanarlas, pero es importante recibirle en el corazón, es importante decirle, yo creo que tú viniste al mundo para morir por mis pecados y creo que has resucitado y que vives y que estás ahora asentado a la diestra del Padre y que puedes tomarme en cuenta a mí si yo te he tomado en cuenta a ti. Y eso Dios no te va a defraudar, Dios no te va a rechazar mientras lo hagas de corazón. Él está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo para ayudarnos a caminar de acuerdo a su voluntad. Porque aunque le recibimos, seguimos siendo humanos, seguimos siendo carne todavía. Y mientras estemos en este planeta habrá imperfecciones en nuestra persona. Por eso es importante que tengamos esa constante fluir del Espíritu Santo, ese fuego que es importante que lo avivemos. Cuando oramos, cuando leemos, cuando meditamos, cuando nos rendimos delante de Él, avivamos ese fuego y al mismo tiempo recibimos más y más fuerza y más poder de parte de nuestro Señor para enmendar nuestros caminos. Nuestro Señor no te va a defraudar si le recibes. Él te va a dar la vida eterna. Lo dijo a sus discípulos fueron capaces de creerlo. Incluso, déjame contarte algo, incluso después de que le fallaron, la noche en que fue entregado, todos, patitas para qué las quiero, ¿verdad? Vámonos, porque también nos van a matar. Incluso Pedro, que había sido advertido por nuestro Señor de que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara 2, y ya se lo había advertido, y sin embargo le ocurre. Pero hay algo interesante. Jesús le dijo, cuando eso suceda, tú ven y confirma a tus hermanos. Quiere decir que el Señor sabe de qué pie cojeas, sabe tus temores, sabe tus debilidades, conoce que eres débil, sabe que hay fragilidad en nosotros, pero claro, no quiere que nos quedemos ahí. Y algo importante que hizo Pedro es que después de que se acordó de las palabras de nuestro Señor, él lloró amargamente. Y cuando digo lloró amargamente es para que te des una idea que su caída le dolió.
Cuando una persona peca deliberadamente y no le duele, esa persona se ha endurecido en su conciencia, se ha endurecido en su corazón y muy probablemente ya el Espíritu Santo no more ahí. El redarguir, el dolor que provoca nuestros errores es como una garantía de que está ahí el Señor y de que desea que tú vuelvas a Él. Está con los brazos abiertos, no quiere que te apartes de Él. Así que Pedro hizo algo muy sabio, regresó al Señor. Regresó al Señor después de que le contaron que había resucitado, aunque le costó al principio, pero una vez que se le manifiesta, se rinde delante de Él y vuelve a nuestro Señor, algo que no hizo Judas. Judas pensó que ya no había remedio para él. Vendió al maestro y dijo, creo que lo mejor es que me suicide, que acabe con mi vida. Me siento demasiado culpable. Hice lo más perverso y lo más malo que existe en este planeta. Y muchas personas a veces así están, se sienten sucias, se sienten indignas, se sienten inmerecedoras de este don y de esta gracia. Y el diablo les está orillando a que acaben con sus vidas, les está orillando a que no regresen al Señor, a que mejor se vendan al pecado. Pero ¿sabes qué? Es un engaño del enemigo. Él desea salvar tu alma y aún si eres cristiano y has tropezado, el Señor quiere que regreses a Él. Llora amargamente en su presencia, es decir, sé humilde para reconocer tus faltas y Él te va a absolver, te va a perdonar, te lo aseguro que sí. En Romanos 10, 9 a 10 leímos la confesión y la fe interior. Si tú lo haces, quiero reiterarte, si tú haces esa declaración, esa profesión de fe, como la llamamos en el cristianismo, Él va a anotar tu nombre en el libro de la vida y eso va a garantizar la salvación de tu alma. No rechaces el tiempo del llamado de Dios. Tú no sabes si el día de mañana vas a vivir o no. No tienes la vida comprada. Muchas personas dicen, pues a ver mañana qué pasa, después. Los jóvenes dicen, cuando sea viejo, ahorita quiero disfrutar la vida. Tú no sabes si tienes la vida comprada. O pues déjame pensarlo bien. Además, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? La verdad es la palabra, Cristo es la verdad. Tristemente ahora hay grupos que se adjudican ser la verdad. Los testigos de Jehová, ellos dicen, existen las religiones, las sectas y la verdad. Y cuando dices, bueno, ¿y quién es la verdad? Piensas que te van a hablar de Jesús, dicen no, es la asociación a la que pertenecemos, es la organización a la que pertenecemos, con su sede en Estados Unidos. Y están suplantando la verdad es Jesucristo. Y ellos se adjudican tener la verdad. Y dice, Dios no habla en este tiempo más que a través del siervo fiel y discreto, es decir, el máximo líder de su organización. Es lo mismo que dice la religión católica, que Dios no puede hablar en este tiempo, sino a través del Papa, su máxima autoridad, su representante de Dios aquí en la tierra. Pero déjame decirte que eso es suplantar a nuestro Señor, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ningún otro. Qué importante es que hagamos caso a sus palabras. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si tú vences, es decir, si te decides a ser cristiano y avanzas y perseveras y permaneces en Él, sobre todo, que no le des la espalda a nuestro Señor, como a veces pasa, personas que han recibido públicamente al Señor, pero luego le dan la espalda porque no han comprendido bien, porque fue un momento nada más, un impulso, o porque no profundizan en el Evangelio y luego son engañados por otras ideas. Y nuestro Señor dice, al que venciere, si al que termine la carrera, la victoria no la obtiene el que comienza, sino el que termina. Aquí dice muy claro que Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Al contrario, lo confesará y lo declarará delante del Padre. ¿Cuándo? Cuando permanezcas, cuando perseveres, cuando te afirmes en la fe y termines la carrera de la fe.
Apocalipsis 20 del 12 al 15. Ya lo leí hace rato, pero quiero ver muy preciso, más bien resaltar una idea precisa que viene aquí en Apocalipsis 20 del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esto tiene la interpretación de que pueden ser grandes en edad y pequeños en edad, pero también tiene la interpretación de que son poderosos o pobres, es decir, que tienen grandeza o que no la tengan. Pero los vi de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que para los escépticos, para los agnósticos, para los ateos, no todo termina en el panteón. Yo sé que mucha gente ha adquirido esa creencia porque dice, no, yo no creo en ninguna religión. Para mí, nada más lo que veo, lo que toco y y mi existencia es suficiente. Yo me basto, no necesito a Dios. No todo termina en el panteón, el alma sigue. El cuerpo se puede hacer polvo ahí por décadas, por siglos, por milenios, pero el alma sigue. Y va a llegar el momento, en que todas las formas de muerte que ha habido en esta tierra van a entregar a sus muertos. Es decir, las almas se presentarán delante del Señor. Como dice aquí en el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Y luego, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos, todos los que están en los sepulcros. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, la condenación. No es el cese de la existencia, como algunos grupos lo dicen. Hay grupos que insisten en decir que la condenación, la segunda muerte, no es otra cosa sino dejar de existir, que no existe un castigo como tal para los que se han apartado de Dios en esta vida, pero entonces nuestra fe resulta vana. Ya he dicho, como dijo San Pablo, pues si no hay un juicio, comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Bueno, tenemos que asegurarnos de que nuestro nombre esté ahí, y esa es la invitación, esa es mi insistencia, y la insistencia de las personas que son cristianas y que te están hablando de nuestro Señor Jesucristo a tu alrededor. Esa es la insistencia. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por la salvación de tu alma. Nuestro Dios se preocupa por la salvación de tu alma y nosotros hacemos lo mismo, pero es tu decisión. No debe ser algo forzado, debe ser algo voluntario. Tienes que decidirte, rendirte al Señor. Si no, de lo contrario, estarás perdido para siempre. Mucha gente dice, bueno, si el Señor me da libre albedrío y luego me va a juzgar, no entiendo eso, es una falacia, es incongruente. El asunto es que tú no eres dueño de tu propia vida, tienes tu creador, Dios te dio la vida, en algún sentido le pertenecemos. Y es importante que nosotros comprendamos eso. ¿Por qué? Porque si le pertenecemos, no es como es como los delincuentes en este tiempo. Si algún delincuente anda suelto, pues va a hacer fechorías. Y se han creado cárceles y reclusorios para contener a todo el que comete delitos. Lo mismo en la dimensión espiritual. Las personas que no quieran estar con Dios tienen que estar resguardadas en algún lugar. No pueden andar por ahí en el universo haciendo de las suyas. Bueno, yo te aconsejo que no demores tu entrega al Señor, porque no tenemos la vida comprada. Hoy es el tiempo aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes entregar tu corazón a Cristo. No le des tantas vueltas al asunto. Ahora, y una vez que alguien decide confesar a Jesucristo con la boca y con el corazón, creerlo de todo su ser, ¿cuáles son las consecuencias de salvación? Bueno, la salvación te va a traer cambios. En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquellos cambios que a veces anhelamos. Si somos honestos, nos daremos bien cuenta que por nosotros mismos a veces no podemos generar los cambios que anhelamos tener. Cuántas veces, ¿verdad? Se vienen fines de año, decimos propósitos de año nuevo y nos damos cuenta de que a veces nos cuesta mucho y desistimos y no los hacemos.
Pero no solo por eso, porque ya dije, a alguien que pudiera con esfuerzos humanos quererse ganar el cielo, no lo va a lograr. El medio para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que no pecó, el único perfecto. Su sacrificio fue perfecto delante de nuestro Señor. Una vez que alguien se decide por Cristo, también es importante que cultive esa fe, que la haga crecer, que avance, que no se quede ahí, que no diga, sí, pues yo hace mucho tiempo recibí al Señor, pero yo no, ya de ahí no leo la Biblia, no oro, no busco un lugar para congregarme. Eso te puede llevar a tus antiguos pecados, te puede llevar a que le des la espalda nuevamente al Señor. Necesitas trabajar contigo mismo para avivar tu fe. Así que yo quiero hacerte la siguiente invitación. Si tú has decidido recibir al Señor, yo te quiero guiar en una oración de fe. Insisto, no es una ejaculatoria, no es prefabricada, solo es para ayudarte. Si tú eres ya cristiano, no necesitas hacer esta oración. Muchas personas a veces no han comprendido, personas creyentes, y sienten que si han tenido algún tropiezo necesitan otra vez recibir a Jesucristo, y no es así. La Biblia también nos aclara en primera carta de San Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro mediador, una vez que hemos creído en estas cosas, es Jesucristo. Él intercede por nosotros. Y claro, Él va a conocer tu corazón, porque si, Él entiende las debilidades, pero no te quieras tampoco burlar de Dios. En Gálatas 6 dice que no, Dios no puede ser burlado. Cuando alguien con alevosía y ventaja dice, pues al fin que Dios me va a perdonar todas las que yo haga contra Él, pues ¿qué me preocupo? No es por ahí, no es el camino correcto. Pero regreso contigo con lo que te estaba diciendo. Para ti que me escuchas y que no tienes la seguridad que Jesucristo está en tu corazón, no tienes la seguridad de que si mueres vas a ir a su reino, al paraíso, no tienes la seguridad de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, nunca has tenido una experiencia de nacer de nuevo, dices, pues siempre he sido la misma persona, he tenido ideas, creo en una cosa, creo en otra, pero nunca he nacido de nuevo. Entonces tú necesitas recibir al Señor y quiero ayudarte. Di conmigo, cerrando tus ojos: Señor Jesucristo, creo en tu muerte y en tu resurrección. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste al mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Reconozco mis faltas delante de ti. Perdóname todos mis pecados y cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa. Dame una nueva vida. Que tu Espíritu Santo more en mí. Hazme nacer de nuevo, Señor. Y te suplico, acuérdate de mí. Pon mi nombre en el libro de la vida. En estas cosas te lo agradezco. Gracias, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.